hace unos días la ceremonia de recepción del doctorado honoris causa de Javier García en La Rioja. Lo bautizó como el brujo de Mediana. Es un placer tenerlo como director de la Cátedra de Ciencia y Sociedad, y os voy a dar algunas pinceladas para que los situéis, si hay alguien que todavía no conozca pues a la figura que tenemos aquí, con la que voy a compartir. Bajemos expectativas. Bueno, tiene sangre riojana, es riojano de nacimiento. El discurso del doctorado honoris causa yo creo que es una de las piezas de más obligada lectura para cualquiera que quiera dedicarse o que esté interesado por el tema de la innovación. El discurso que dio Javier el otro día fue sencillamente, fue además de precioso, espectacular. Entonces ahí él hablaba de su Rioja, que es esa hondura riojana que lleva en las venas, ¿no? Y la definía como un lugar propicio para la magia de la transmutación y la alquimia de las esencias. Y lleva esto, un poco esta sensación. Él decía que nunca ha dejado de ser ese niño explorador, trasto y soñador que fui en mi infancia. Y lo bueno de Javier es que combina esa hondura riojana con la luminosidad de Alicante, que es su tierra de adopción, ¿no? Y cuando lo conoces bien, entiendes esto que significa, cómo de repente estalla la luz en la conversación, ¿no? Y aparece como el flop-flop de las velas, ¿no? Que le da Andrés, de las velas que se abren en el Mediterráneo, ¿no? Y a la luz. Y de repente... Sí. Acabo simplemente diciendo que es emprendedor, científico, es fundador de la aceleradora de personas Celera, es también el único español miembro del Comité de Tecnologías Emergentes del Foro Económico Mundial y vamos a hablar del informe. Vamos a hablar del informe. Javier, hace un año nos sentábamos tú y yo aquí y nos parecía que la situación era que había mucha incertidumbre. Correcto. Y ahora las cosas están peor. Imagínate, ¿cómo eran las cosas hace un año? Sí, nos parecía que era difícil. Yo creo que estamos en el tiempo de los valientes. Ahora hay una enorme incertidumbre, cada vez mayor. No solamente por lo que supone la inteligencia artificial, por la ruptura de las cadenas de suministro, por el problema de los precios, por convulsión geopolítica, por la polarización de las sociedades, por el descontento, por el fracaso de las ideologías. Los líderes empresariales no saben hacia dónde va el futuro, no lo saben mejor que nosotros. Y por eso este es el tiempo de los valientes. En este río revuelto que estamos viviendo, creo que son aquellos emprendedores de tamaño medio los que van a acelerar. Ese es el momento competitivo en el que ni las grandes empresas ni los que están asustados por la regulación van a verlas venir. Por eso yo creo que es un tiempo para un nuevo tipo de liderazgo, un liderazgo desde los valores, desde la claridad. Cuando la realidad está llena de incertidumbre, las organizaciones buscan propósito. Ese va a ser el valor fundamental del líder. Y digo líder porque cuando uno funda una empresa, el fundador, que a veces no es el CEO, tiene que dar foco, tiene que dar esa luminosidad, el por qué estamos aquí. ¿Cuál es la misión de lo que estamos haciendo? Y eso es lo que nos falta algunas veces y quizá el informe peca de eso y quizá también nosotros por nuestro propio sesgo. Esto no va de tecnologías, va de personas valientes, de redes de talento. Por eso el énfasis en Celera, en la Academia Joven. Creo que son las personas las que van a definir un tiempo en el que hay enorme incertidumbre y, para serte sincero, no veo esa claridad en el foro, no veo en el Foro Económico Mundial, no veo esa claridad entre los líderes mundiales que están respondiendo, igual que nuestros líderes políticos, es obvio, a una realidad convulsa hacia la urgencia y no hacia lo importante. Precisamente, y ya con esto acabamos de introducir lo que va a ser el repaso al contenido del informe. Sí. Hace unas semanas, en el evento global de Gartner en Barcelona, un directivo de Salesforce decía en el escenario: mis clientes la gran preocupación de mis clientes es cuál va a ser el siguiente paso correcto. Yeah. Y a mí me parece que es una frase que en su sencillez
retrata exactamente el momento actual, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos saber cuál va a ser el siguiente paso correcto? No lo podemos saber, y esa es la realidad en la que tenemos que vivir. Creo que los inversores, los líderes de las grandes empresas buscan conocer ese siguiente paso. El siguiente paso no se puede predecir, nadie te lo va a decir. Es la actitud emprendedora, valiente, que ve la tecnología como una oportunidad, que ve también el compromiso personal y no qué es lo que debería hacer el gobierno, qué es lo que deberían hacer las grandes organizaciones, sino qué es lo que puedo hacer yo concreto en un momento en el que vamos a necesitar líderes valientes y con valores. Creo que cuando un cliente le dice a una consultora cuál va a ser el siguiente paso, lo que le está diciendo es: tengo miedo, no sé por dónde voy, estoy pisando un terreno resbaladizo, dame seguridad. Y no es decirte quién es el siguiente paso, sino busca un equipo directivo que sea valiente, que sea arriesgado, y nadie va a saber hacia dónde va. Pero con pequeños pasos no vamos a avanzar. La importancia que va a cobrar la confianza en los próximos, Exactamente. en los próximos tiempos. Y para basar la confianza, lo importante que será el conocimiento, la información. Exactamente. Y es un poco digamos, el leitmotiv de este informe, ¿no? Sí. El dotar de conocimiento para tomar decisiones fundadas, ¿no? en el futuro. Y de alguna forma, el hecho de que cuente el informe con 11 científicos de primer nivel y 5 personas tan vinculadas al mundo de la empresa es el mensaje que proyecta es el de la confianza. Podéis confiar un poco en Exactamente. que hemos tomado las decisiones con... Ese fue mi pitch para Vicente cuando hace 5 años le dije: esto es lo que necesitamos en el país. No necesitamos más gurús que vengan a la fundación en una conferencia de media hora a decirte qué va a ser lo siguiente que viene. No, necesitamos algo a largo plazo, una cátedra que todos los años saque un informe y sobre todo haga una labor de prospectiva, algo que en los países anglosajones tiene una enorme tradición, pero que en nuestro país tiene un recorrido más corto. Es verdad que hay algunos think tanks, pero yo creo que la Fundación, por su trayectoria, por su misión, era la casa común, el lugar esperado para que pudiéramos invitar a algunas de las personas que más saben de la economía, de la tecnología del país, y le pudiéramos preguntar, basado en el conocimiento del país, del tejido productivo, del problema, de la realidad, ¿cuál es la tecnología como solución? Y estas 10 tecnologías no son balas de plata. Estas 10 tecnologías son una excusa para tener una conversación sobre el tipo de país que queremos construir, que es otro relato que también nos falta como sociedad. Un proyecto ilusionante en el que no se nos quieran ir trozos de España porque no se sienten atraídos por el proyecto común, sino un proyecto inspirador. Esta es la visión que yo quiero construir. Súmate a un país que va a liderar desde el talento, desde la innovación, desde la ambición. Creo que si construimos este relato mucho más poderoso, desde los expertos, desde las personas que saben, desde el talento, vamos a ser mucho más atractivos y no en pequeñas negociaciones bueno, que hay para mí. Venga, pues vamos a entrar en materia y os vamos a contar las 10 tecnologías. Llamamos tecnologías, pero como comentaba Javier al principio, también son desafíos, ¿no?, en los que nos hemos centrado y que son una buena oportunidad para los innovadores. Al margen de los expertos, pues también hemos hecho una tarea de recopilación de informes, de papers. Es una tarea que yo creo que también convierte el informe en algo diferencial, ¿no? Porque verdaderamente pues es una tarea de recopilación de ideas. Hay mucho trabajo detrás, muchísimo trabajo. Primera idea, IA generativa. Obviamente tenía que aparecer. Sí. Nosotros, cuando se planteó, cuando los expertos nos plantean este asunto, nos dicen, bueno, no es tanto explicar lo que es la IA generativa, sino abordar los casos de uso. Exactamente. ¿Qué oportunidad? ¿Esto a dónde nos va a llevar, ¿no? Yo me acuerdo de la discusión que teníamos sobre esta tecnología. Es demasiado pronto, es demasiado tarde. Entró en el momento adecuado, porque la explosión que hemos visto de la IA generativa en los últimos meses ha sido realmente espectacular. Y hemos aprendido que los algoritmos no van solo de encontrar tendencias en los datos, sino también en nuestra relación con la máquina. Creo que la generativa, que el lenguaje natural, que rompe las fronteras entre los idiomas, crea una nueva relación entre humanos y máquinas, que se le pueden hacer preguntas complejas. Ayer por la mañana daba una conferencia de un artículo de Nature que le preguntaba a las máquinas, ordena los elementos químicos en función de sus propiedades en una tabla.
la tabla periódica. Y eso es lo que las máquinas han hecho. Y eso no fue mediante la creación de un nuevo algoritmo, sino de una pregunta hecha con lenguaje natural, que se puede hacer en español, se puede hacer en inglés, se puede hacer en chino, porque esa nueva relación de los humanos con las máquinas que permite pues la IA generativa es lo que realmente estamos viendo, que abre fronteras, que rompe fronteras, no solo en la industria, sino también en la ciencia. Mañana precisamente voy a hablar de la inteligencia artificial como oportunidad para desarrollar, acelerar el descubrimiento científico, que es algo que en mi campo lo veo todos los días. Y, por cierto, en la Unión Internacional de Química, que financiamos 180 proyectos internacionales, los más importantes van en inteligencia artificial para el descubrimiento científico. Esta mañana estaba yo con una directiva global de Kyndryl, que sabéis que es la división de la parte de empresa de IBM, y le decía, una directiva de ciberseguridad, que es la segunda gran tecnología que abordamos en el informe. Y yo le decía, este jueves es el Día Mundial de la Ciberseguridad. Lo que no sé si tenemos algo que celebrar. Y decía, madre mía. Y bueno, realmente la preocupación es tremenda. Es muy oportuno que esté presente esta tecnología ahí. Bueno, cuando empezamos a hablar de ciberseguridad, lo recordaréis, el ataque a un hospital público muy importante en Barcelona, que ponía los datos de los pacientes, además a disposición de una empresa que encima hacía un chantaje que había que pagar. Bueno, creo que cuanto más importante es el dato, lo hemos comentado antes también, más importante es saber protegerlo de usos espurios, y la ciberseguridad va a ser parte de la seguridad nacional, porque son los datos más valiosos, los de nuestros pacientes. No hablemos de nuestros impuestos, todos nuestros datos fiscales, nuestras propiedades están ahí. Y por un lado, los hackers pueden vender nuestros datos, pero lo que todavía no se les ha ocurrido, y espero que nos estén escuchando, ya no solamente es vender los datos, sino es modificar nuestros datos en las bases de datos que tenemos. Imaginaros si los médicos no pueden confiar en los datos del paciente, si Hacienda no puede confiar en los datos fiscales que tiene de sus ciudadanos. Imaginaros el caos que eso supondría, y obviamente no voy a mencionar los datos de defensa que no me tocan, pero imaginar la siguiente amenaza en ciberseguridad, que puede ser alterar las bases de datos de los estados, ¿no? Fundamental. Esta mujer me hablaba del peligro de los drones. Los hackers están haciendo que los sistemas de detección no sepan si es un dron artificial o es un pájaro. Con lo cual es un desafío tremendo. Bueno, una de las grandes cuestiones, yo creo que los expertos ahí tuvieron un ojo espléndido al decirnos, oye, con lo importante que es España en el tema textil, sí, con el peso que tiene la moda, sí, ¿cómo no abordamos en un capítulo lo que es todo el desafío que hay en materia de nuevas fibras textiles, la vinculación con la sostenibilidad, las fibras inteligentes? Había que hacerlo. Sí, exactamente. Los wearables, convertir superficies en elementos, en dispositivos actuables, conectar el tejido con el Internet de las cosas. Creo que para un país en el que la moda, los tejidos son tan importantes, esta ha sido una de esas grandes oportunidades. En ciencia de materiales, en biotecnología, creo que la funcionalización de superficies, tejidos conductores, tejidos también para sistemas de almacenaje de energía, nuevos electrodos para baterías flexibles, nuevas celdas solares flexibles. Hay la posibilidad de convertir la arquitectura en sistemas que responden, y ahí los tejidos tienen una nueva oportunidad. De nuevo, con la idea básica del informe de añadir valor a sectores tradicionales de España. Sin duda, España ha sabido darle valor añadido al textil a través de la moda, pero lo que queríamos poner de manifiesto es que el sector textil podía tener valor añadido a través de la tecnología, a través de tejidos inteligentes, sobre los que hay un montón de investigación y muchos grupos de investigación punteros en tejidos inteligentes, y conectar el tejido con dispositivos, con electrónica, con devices, creo que ofrece innumerables oportunidades. Y es un buen ejemplo de cómo el informe no está basado en tecnologías que nos gustan, a las que les vamos a buscar un sector que nos apetece. Es al revés. ¿Cuál es la realidad del sistema productivo español y cómo podemos encontrar una tecnología que le va a beneficiar?
Algo parecido sucedía con el tema del hogar del futuro, ¿no? Ahí Exactamente. nos pedían, oye, averiguad esto de los materiales tan importante, de la forma de construir, porque es que la sostenibilidad tiene una vinculación Claro. con la edificación impresionante, ¿no? Y luego, bueno, luego ya la parte de cómo va a transformar nuestras vidas la aplicación de la tecnología digital, ¿no? Claro. Bueno, que el hogar... El tema de la construcción tiene que tener una revolución en los próximos años. Primero, si queremos la descarbonización de nuestra economía, la construcción, la fabricación de cemento, lo explico en clase, el clinker, a partir de carbonato cálcico hay que producir óxido de calcio y eso genera CO2 no como subproducto, como producto de la reacción. Por lo tanto, descarbonizar la producción de cemento va a ser uno de los grandes retos. No tenemos tecnologías, ahí el hidrógeno no tiene papel, el hidrógeno verde, y por lo tanto tenemos un enorme reto en un país con cementeras, con un sistema productivo importante, y en el informe abordamos la descarbonización del sector de la construcción a través de la captura y secuestración de CO2 y luego la conversión de CO2 a productos de alto valor añadido, que es una de las tecnologías de otros años. Y luego convertir el hogar en un territorio inteligente, añadir valor a través de las superficies, superficies que sean interactuables, el Internet de las cosas, de nuevo con los tejidos, con las pantallas. España es un país líder en este sentido e imaginar una nueva forma de construcción desde la generación del cemento hasta finalmente la interacción con los espacios. Recuerdo también, ¿verdad, Andrés?, el tema del turismo del futuro, de la experiencia del turismo. Pues de nuevo, que la casa se convierta en una experiencia completa en la que uno pueda interactuar con el entorno. El ARN mensajero, bueno, hemos tenido aquí a una autoridad mundial en este asunto, Mario José Alonso, y había que hablar de ello, porque es que verdaderamente el sector de la salud está transformándose y la industria de las vacunas ya no va a ser la misma desde este año. Fijaros, bueno, decía lo del brujo de Villamediana, ¿no? Realmente el ARN mensajero parece magia, ¿verdad? Que con algo que hemos utilizado como una vacuna estemos haciendo ahora tratamientos contra el cáncer, o incluso, como ha mencionado María José, podamos tratar enfermedades cerebrales como vehículo para entrar dentro del cerebro y también el sistema inmunológico, algo que era un aspecto de investigación básica, digamos, menor, que había investigación, pero era un grupo pequeño, en algo que ha abierto tantas posibilidades, creo que es un reto. Nos falta la conexión con un campo al que yo le tengo, voy a decir, mucho cariño, es justo lo contrario, pero bueno, que es muy importante, que es la resistencia de bacterias a antibióticos. Eso es un tema en el que yo continuamente, cada vez que puedo, lo saco, lo pongo encima de la mesa y creo que necesitamos también tecnologías disruptivas que nos permitan ganar la batalla a las bacterias, porque la Organización Mundial de la Salud nos sigue insistiendo que esa es la espada de Damocles sobre la salud pública mundial. Un tema delicado aquí en España, pero que tiene que abordarse de alguna forma desde un punto de vista riguroso, que es el de la energía nuclear. Correcto. Los expertos nos invitaron a analizar la carrera tecnológica que hay con los reactores modulares pequeños y al final descubres que el panel de expertos del cambio climático dice que sin la energía nuclear, o por lo menos la sitúa como una de las energías que puede permitir el net cero en 2050. Cuando uno mira las gráficas para llegar a la descarbonización del planeta, si uno no cuenta con el trocito que le da la nuclear, las cosas se hacen más difíciles. Entonces, cada vez más los ecologistas nos dicen, bueno, pues dame la nuclear porque sin eso realmente descarbonizar hasta la última milla me va a costar muchísimo. La idea del informe no es tanto advocar por la energía nuclear o no, sino este debate sobre el futuro del país que queremos construir. Creo que en nuestro país, desde luego no en la transición ni en la transición hasta ahora, ha habido un debate nacional sobre el sistema energético que queremos tener en nuestro país. En otros países lo han tenido, en Francia lo han tenido muy claro. Yo sé que, no viví en aquella época, pero yo sé que en los últimos años del franquismo hubo un impulso muy claro porque se veía que la nuclear era una apuesta de país para la soberanía energética. Creo que después se entendió eso como un poco la tecnocracia y hubo un desdén hacia las nucleares, y lo que pretendemos en el informe es simplemente traer dos tecnologías que han crecido muchísimo en los últimos años, que suponen una oportunidad, que son los reactores de fisión de cuarta generación basado en el uso de residuos radiactivos o de torio como
combustible nuclear y también en los sistemas de fusión nuclear modulares con otro tipo de imanes que permitan la contención, también impulsados por las noticias que ha habido de generación neta de energía en sistemas de fusión. Creíamos que, aunque es un tema delicado en el que cada persona pues, tiene su opinión sobre nuclear sí o nuclear no, creo que era honrado poner los avances e invitar hacia una reflexión. Y luego también, como comentas, Eugenio, está el reto de, claro, si queremos descarbonizar y no queremos contar con la nuclear, pues ser conscientes de que va a ser más difícil. Un tema que puede cambiar los sistemas nacionales de salud, que es el diagnóstico inteligente. Sí, esto es lo que todos los expertos en salud te están diciendo, ¿no? Desde la inteligencia artificial, el monitor yourself, la posibilidad de medir en tiempo real pues todos los analitos que tenemos, sin llegar un poco a la histeria de estar continuamente monitorizándose, pero la medicina personalizada está basada en que conozcamos perfectamente cuál es y luego también que los sistemas de salud conozcan también cuál es la realidad de los pacientes y haya un análisis pues mucho más detallado, y yo es donde creo que el Internet de las cosas aplicado a biosensores y luego la inteligencia artificial en el diagnóstico nos va a ayudar a predecir enfermedades o diagnosticar enfermedades en etapas mucho más tempranas, que es la clave para el tratamiento de enfermedades y también para un sistema de salud público que no puede permitirse el tratar enfermedades cuando estas ya están muy desarrolladas. Os aseguro que una de las cosas que más os sorprenderá del informe es la parte dedicada a los incendios forestales. Sí. Ahí empezamos a averiguar y a investigar y verdaderamente no hay una buena correlación entre dónde se destina el dinero público y cómo se fomenta la innovación privada y las necesidades para esta lacra tan importante. Está mal que lo diga, pero todos los años tengo una tecnología favorita. Y sin duda para mí las tecnologías contra los incendios es la tecnología favorita, mi tecnología favorita de este año. Ahora parece que ya no es un problema, pero sabéis que los últimos 2 veranos empiezan, esta gente del telediario al final del tiempo, que se inventan como un nuevo vocabulario que antes no teníamos, ¿verdad? La gota fría nuestra de Alicante de toda la vida ahora son danas y estas cosas que cambian el lenguaje. Uno de los nuevos términos es incendios de 6ª generación, que básicamente quiere decir inextinguibles, que hay que dejar que se queme porque no tenemos tecnologías para lidiar con estos incendios. Y por eso los expertos dijimos, bueno, si esto es inabarcable, ¿qué puede hacer la tecnología para ayudar aquí? Y me parece que este capítulo es especialmente rico porque hace un abordaje no desde una sola tecnología, sino desde todas. Los satélites, los datos, la agricultura de precisión, el monitoreo, la prevención temprana, la inteligencia artificial. Creo que es un buen ejemplo sobre un problema muy relevante para España y para nuestros países vecinos que necesitan un abordaje multidisciplinar y cómo no una única tecnología, sino muchas tecnologías van a ser necesarias. Y es cierto que seguimos con un problema que es muy grande, seguimos actuando de una forma, digamos, decimonónica, mandando bomberos, en vez de un retén 3 y en vez de 2 hidroaviones 4 para tener agua. Y los sistemas de prevención siguen siendo pues eso, sistemas de vigilancia, pero creo que podríamos hacer mucho más para prevenir los nuevos incendios, por supuesto, aparte de las campañas de concienciación que tan buenos resultados dieron en los años 90. Desde luego que os sorprenderá. En el tema de las tecnologías cuánticas y la computación cuántica pasa algo parecido, porque parece como que sea una historia que está muy alejada de otros sectores y confluyen desde materiales, desde ciencia de materiales hasta, por supuesto, programación de última generación. La computación cuántica es la típica tecnología que uno no sabe en qué año poner. Todos los años teníamos la computación cuántica y ¿por qué este año y no otro año? Bueno, por varias razones. En primer lugar, porque ha habido avances muy importantes, porque queríamos poner también de manifiesto que aunque se han fabricado computadores cuánticos ya con más de 100 qubits, queríamos poner de manifiesto los 2 retos, tanto el reto del hardware, es decir, mantener estos qubits suficientemente fríos para que el procesamiento sea estable y reproducible, que es un gran reto, digamos, de hardware técnico, pero también desarrollar un software específico que es requerido, algoritmos nuevos, para esta computación difusa que permite
la computación cuántica. Queríamos ponerlo encima de la mesa por esas razones y también porque en España tenemos a uno de los mayores especialistas en computación cuántica y porque hemos hecho una gran inversión en unidades singulares en computación, digamos, convencional. Entonces, de alguna manera, si queremos ser un país líder en computación, bueno, quizá tendríamos que pensar también en la nueva computación que nos viene, ¿no? Se va a inaugurar muy pronto un nuevo supercomputador en Barcelona y va a ser convencional. Entonces, si estas nuevas tecnologías están viniendo, es muy importante que las tengamos presentes. Conectado también, porque todas las tecnologías tienen su riesgo, a la ciberseguridad. Todos los sistemas de ciberseguridad que estamos construyendo con la computación cuántica caerían. Están basados, como sabéis, en números primos muy altos y esto la computación cuántica lo resuelve y, por lo tanto, nuestras llaves de seguridad se abrirían, se romperían y, por lo tanto, pues es también una llamada de alerta esta tecnología que hemos decidido ponerla este año. Bueno, y por último, un tema en el que nos hemos centrado, que yo creo que importa mucho en el ámbito empresarial, es el tema del 5G. El 5G lo hemos enfocado también desde la perspectiva de las redes privadas, ¿no? que es algo de alguna forma hay que reivindicar, que se facilite la innovación en ese ámbito, ¿no? Claro. El 5G también parece una tecnología un poco pasé. Cuando uno mira en su móvil y ve que tiene 5G, parece que ya es una realidad. Y desde luego España ha hecho un gran esfuerzo, como otros países, para la implementación generalizada de 5G. Pero ahí queríamos poner en relevancia la investigación privada. La investigación y el desarrollo de la tecnología y qué podía suponer esto para las redes de empresas y cómo algunas de las empresas líderes en el sector están demandando mejor conectividad y cómo, bueno, toda esta inversión que se está haciendo en generación de nuevo contenido, el tema del dato, va por ese cuello de botella que es el 5G y bueno, digamos, las tuberías, la administración lo ha puesto, pero ahora tenemos que ver cómo nuestras empresas pueden beneficiarse de esos enormes canales, de estas nuevas autopistas para sacarle todo el jugo al nuevo contenido. Estupendo. Bueno, pues este es el contenido del informe que podréis leer a partir de marzo como libro entregado por Planeta, que está además siendo, bueno, pues está muy implicado y mostrando un enorme interés en colaborar con la Fundación Rafael del Pino. Queríamos también daros un tiempo para comentar, para que participarais, para que esto también se convirtiera un poco en tertulia. En un diálogo, sí. En un diálogo. Entonces, bueno, pues os invitamos, si queréis, a hacer alguna intervención que sea bueno, más en formato pregunta. No sé si tenéis alguna... El micrófono, es que nos escuchan por internet, entonces vamos a tener el micrófono para que te puedan escuchar también. Ahí viene ya. Que digo que se está hablando mucho sobre la inteligencia artificial, pero yo creo que no es, sobre todo en los medios, no es positivo, tal y como lo lanzan, porque hay una serie de cuestiones, como la señora esa que dice que ahora es de una forma, el señor que es de otra forma y tal, pero yo creo que no van al meollo de lo positivo, lo bueno, lo que se ha expuesto un poco en este diálogo que ha habido aquí esta tarde. Yo ahí es donde creo que, sobre todo, para las personas que no somos muy duchas en la materia, yo creo que debieran de concienciar una realidad de lo que es realmente o qué va a ser realmente la inteligencia artificial en el futuro. Bueno, precisamente para eso hacemos el presente. Precisamente para eso hacemos el informe, es para dar voz a los expertos, para poner todas las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial, también los riesgos, incluso hablamos del futuro del empleo, el futuro de la educación también, si esto va a ser una realidad. Pero al final lo que queremos es suscitar un debate, lo comentaba antes. ¿Qué proyecto país? ¿Qué políticas públicas? ¿Cómo protegemos los datos que decía antes Andrés, verdad? En Europa. Todas estas tecnologías son muy poderosas. Con el ARN mensajero se pueden hacer cosas también muy poderosas. Otro año destacamos también que CRISPR, la edición genética, nos puede modificar nuestro código genético.
Entonces, todas estas tecnologías van a impactar nuestras vidas, nuestra forma de ser. Es un poco lo que el profesor Klaus Schwab hablaba de la cuarta revolución industrial, en la que lo físico, lo biológico y lo digital se funden en una sola realidad. Entonces, sin duda, hace falta que los expertos tengan la capacidad de expresarse con longitud, con estudio, para que las personas se informen. Bueno, pues los medios de comunicación tienen otro, digamos, otro mandato, ¿no? Es la noticia. Nosotros no comentamos noticias, tenemos una perspectiva un poco más de análisis, de prospectiva, pero no damos diagnósticos. Yo creo que eso es una reflexión individual que tiene que hacer cada individuo. Uh-huh. Las oportunidades que se abren también. Y las oportunidades de negocio, eso por supuesto, sí, las oportunidades de negocio. Bueno, enhorabuena por la iniciativa y por todo este trabajo extraordinario. Yo he sido presidente del Consejo Social de la URB, de la Universidad de Tarragona. Rovira i Virgili, sí. Sí. Uno de mis quebraderos de cabeza, o una de mis motivaciones a aceptar el ser presidente, fue el tema de la transferencia de tecnología. Uh-huh. Y a lo mejor es que el concepto básico que yo tengo es erróneo, porque pensaba en que las empresas que más necesidad tienen de transferencia de tecnología es la pequeña y la mediana, puesto que la grande se la genera ella misma. Estos son pensamientos de hace 10 años, con lo cual probablemente son totalmente obsoletos hablando de inteligencia artificial y todo esto. Uh-huh. Usted está en la Universidad de Alicante. Correcto. Y muy metido en todo el tema empresarial también, ¿no? ¿Cómo ve usted la transferencia de tecnología universidad-empresa aquí en España? ¿Estamos encarándola adecuadamente o es que la transferencia solo se puede hacer para determinadas startups o para determinadas empresas mucho más sofisticadas? Bueno, primero, la labor que estáis haciendo en la Rovira i Virgili es extraordinaria. Los conozco bien, tenéis quizá el polo químico más grande de España y pone de manifiesto claramente que la transferencia a las grandes empresas también es necesaria. Pero ¿por qué no funciona bien la transferencia de la universidad al sector productivo? Pues hay muchas razones. Primero, los objetivos y los incentivos no están alineados. Segundo, esta idea un poco mágica que también comentaba antes Francisco, ¿verdad?, de que generando mucho conocimiento en la universidad, de alguna manera esto, como los americanos dicen, trickle down, ¿no? Esto va a percolar y va a caer y va a generar innovación. Esto es una idea falsa. Generar mucho conocimiento no significa que se van a crear empresas, porque hace falta una necesidad de mercado, un plan de negocios, un equipo, un sistema regulatorio. Y eso es lo que nos falta. Yo creo que hay quizá porque nosotros en la curva de aprendizaje estamos todavía muy pronto, tenemos este pensamiento mágico de que generando mucha investigación, al final van a crear muchas empresas. Y fíjate si está en el relato que muchas veces nos dicen, mira, es que en España se generan 1000 papers y por cada 1000 papers 2 empresas. ¿Pero qué tiene que ver? Es como medir el número de empresas por, yo qué sé, el número de congresos científicos que se organizan en el país. Sin duda, generar conocimiento es muy importante y fomentar el espíritu emprendedor. Pero creo que el reto es conectar a todos los agentes y entender que incluso en las startups basadas en conocimiento hacen falta muchos más actores. Y es ahí en polos químicos como el de Tarragona, en el que tenéis la empresa, tenéis el ICIC, el Instituto de Cataluña de Química, en el que están un poco todos los actores. Yo también quiero reivindicar aquí los centros tecnológicos, que son este gran traductor, esta correa de transmisión, que de alguna manera intenta conectar el paper, ¿verdad?, la generación de conocimiento con la creación de empresa. Son 2 temas completamente diferentes. Pero habiendo dicho eso, y también porque soy profesor universitario, también tengo que decir que las empresas del futuro, las que realmente van a transformar, son las que nacen del deep science, de la ciencia profunda, de los grandes descubrimientos científicos, del ARN mensajero, de CRISPR, de la nanotecnología, de cosas que no solamente han surgido, sino que florecen en la universidad. Por eso, esta pregunta que me has hecho, además, si estás en un consejo social, seguro que lo habéis analizado muchas veces, esta pregunta que me has hecho, me la hacen en todos los países del mundo. Esta es la pregunta de nuestro tiempo. ¿Cómo transferimos conocimiento en creación de riqueza y de empleo? Esto lo quieren saber en Turquía, lo quieren saber en Inglaterra, lo quieren saber en todo el mundo.
porque la inversión pública, la inversión en conocimiento, queremos que se traduzca en innovación. El error es pensar que esto es como un canal, que tú metes dinero en ciencia en la universidad y salen empresas. No, es mucho más complejo que eso. Hace falta otros actores a los que igual se les cuida menos, o las grandes empresas tienen la sensación de que les va bien, que crecen al ritmo que ellos quieren, que su crecimiento no está condicionado por la innovación, sino por otros factores, acceso a materias primas, volatilidad de los mercados, precios de la energía, y no invierten en I+D. De hecho, cuando tú miras mi sector, ahora voy a hablar mal de mi sector, pero me vais a entender perfectamente, el sector energético, que en España es muy importante, que insiste en la idea de que el futuro del sector energético es la ciencia, la innovación, nuevas fuentes de energía, apenas invierten un porcentaje bajísimo de sus beneficios en I+D. Porque en realidad uno habla con su chequera, con su dinero, donde invierte. Lo que le preocupa pues es eso, el precio de la energía, el acceso a gas natural, a materias primas. Creo que es ahí donde está. Es más complejo que esta idea sencilla que igual está en la narrativa. Espero haberme explicado. Muy bien. Sí, aquí otra pregunta, Enrique. Hola, buenas tardes y muchas gracias por lo que nos has comentado. Seguro que para la elaboración de la hoja de ruta habéis considerado muchas variables, le habéis dado muchas vueltas, pero a mí me gustaría un poco incidir, porque claro, es difícil, se pueden olvidar variables, se puede ponderar de una manera que no es precisa, no es exacta. Entonces me gustaría incidir en una variable que se habla en ámbitos más políticos quizás, que es el decrecimiento, no cómo ir a vivir peor, sino a utilizar mejor nuestros recursos. Y te voy a poner un ejemplo que aprendí en la fiesta de tu doctorado honoris causa con Fernando Maestre, que es especialista en zonas áridas. Entonces habló del problema del agua en tu tierra de adopción y puso un ejemplo que yo amplío con otra cosa. Y es que cuando se logra ahorrar agua en los cultivos, se plantan más plantas, sin tener en cuenta que se está tirando una cantidad enorme de productos. Entonces, ahí hay una componente, digamos, de distribución, una componente socioeconómica que a lo mejor es difícil de meter en una evaluación tecnológica, pero que puede cambiar, creo que bastante, las predicciones. ¿Qué podrías comentar al respecto? Enrique, yo lo que diría es que eso va más en lo que nosotros queremos hacer con este informe, que es incitar ese debate sobre el modelo que queremos construir de país. Es verdad que los que hablamos desde la ciencia tenemos esta idea también un poco mágica de que, por ejemplo, produciendo energía de forma más sostenible, más barata, pues van a disminuir las emisiones de CO2. No es cierto. Cada vez que hemos introducido una fuente de energía más sostenible, lo que ha hecho ha sido aumentar la demanda. Eso se llama en economía efecto rebote. Nosotros no lo tenemos en cuenta. Nosotros, a los científicos, lo que nos mueve es descubrir nuevas fuentes más sostenibles, que generen menos CO2. Pero sin cambios de hábitos de consumo, esto no va a suponer una reducción de nuestra huella hídrica o de las emisiones de CO2, claramente. Yo estoy así como intelectualmente en contra del decrecimiento. En castellano, la palabra que sería más es empobrecimiento. Eso no se llama decrecimiento, se llama empobrecimiento. ¿Por qué? Porque, hombre, si queremos emitir menos CO2 es muy fácil. Cerramos el polo químico de Tarragona y el de Huelva y ya está. Y las cementeras cerámicas de Castellón y ya hemos terminado. Claro, el reto para el científico es cómo, sin cerrar los polos químicos, seguimos creando empleo y reduciendo las emisiones. Ese es el reto que tenemos por delante y que plantea el informe. Y creo que es posible. Porque además, un dato pernicioso que tiene, o una reflexión perniciosa que tiene el decrecimiento es que no es posible, por una razón. Hay 1.000 millones de personas que no tienen acceso a agua potable, 2.000 millones que viven con $2 al día. A esta gente, obviamente, uno no le puede pedir decrecimiento. Ellos tienen que crecer mucho. ¿A qué niveles tendríamos que decrecer los privilegiados que vivimos aquí
para que incluso con el crecimiento de estos 2.000 millones podamos disminuir las emisiones de CO2. Tenía que ser descrecimientos del 50, del 60%. Yo no es que esté en contra de estas reducciones, es que imaginaros la tensión social, los niveles de desempleo y las opciones políticas que nos vendrían si el PIB cae a esos niveles. Porque no hablamos de decrecimientos del 1 o el 2%, si eso fuera una opción. Tenía que ser caídas muy grandes para que los pocos privilegiados realmente contribuyéramos a reducir nuestra huella sobre el medio ambiente, teniendo en cuenta que la mayoría del planeta tiene que crecer muchísimo. Por eso, solo la tecnología nos va a dar esta acción, aun teniendo en cuenta el efecto rebote, que yo sé que cuanto mejor hacemos las cosas, pues más las utilizamos. Bueno, pues en principio, salvo que haya alguna pregunta así rápida más, yo creo que hemos llegado al final. Ha sido un éxito. Yo, si me permites a mí, quiero cerrarlo porque yo lo que quiero hacer es agradecer a Eugenio, que es la persona que está realmente en el día a día del informe, a una persona que no está aquí, pero que de alguna manera está también, Fernando Gomollón, que nos ayuda, a Germinal, que es la persona que le da identidad visual a la Fundación Rafael del Pino. Antes, cuando nos juntábamos los expertos, yo les decía que cada año presentamos una tesis doctoral, que es el informe. Cuando lo veáis, veis el análisis, casi 300 páginas, 120 figuras originales, un análisis exhaustivo. Creo que merece la pena verlo. Quiero también agradecer a Planeta, a la editorial Gestión 2000, por su confianza. Y esto no termina aquí, como dice en la tele. La conversación continúa en casa, porque la verdad que este informe es una oportunidad para seguir pensando en el tipo de país que queremos construir. Muchas gracias. Muchas gracias.